Centro Universitario Tlacaele, Licenciatura en Psicopedagogía, presenta. A mediados de la década de 1980, para liberalizar el mercado, socavaron las bases económicas de la alianza entre el movimiento obrero organizado y la élite. La unión económica en los sectores públicos y privados redujo drásticamente la influencia de los sindicatos para negociar salarios, prestaciones y condiciones laborales. En consecuencia, disminuyeron de manera notable tanto la parte sindicalizada de la población económica activa (PA) como los ingresos de los trabajadores. Misael Núñez Acosta, que fue asesinado en enero de 1981, en este mismo año tiene lugar conflicto antisindical por la institucionalidad del contrato colectivo de la empresa creada al municipalizarse en el transporte urbano de pasajeros de la Ciudad de México. Al fin de su gobierno, López Portillo decide estatalizar la banca, dando las condiciones para que por fin los trabajadores bancarios se sindicalizaran, constituyéndose un sindicato por banco que a su vez se agruparon en una federación, la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios, FENASBI. Con Luis Echeverría y José López Portillo empieza a darse la crisis de fin de sexenio, caracterizadas en estos dos casos por la caída en el crecimiento económico, altos índices de inflación, deciden el gasto público y una deuda externa que fue creciendo hasta ser el detonante de la crisis en 1982, pero sus políticas calificadas de populistas provocaron fuertes enfrentamientos con la cápsula empresariales y otros grupos con fuerte influencia políticas y económicas del país. En el año de 1983 contaba con una membresía aproximadamente de 200.000 trabajadores. Esta central agrupa tres tipos de asociados: los sindicatos que hayan logrado su independencia del aparato burocrático, patrón o gobierno. El segundo, grupos sindicales de cualquier central o sindicato. El tercero, trabajadores sindicales o agrupados. El Comité Coordinador Nacional es el encargado de llevar adelante la política de los miembros de la OUI. Se encarga de acordar la realización de asambleas, organizar cursos y conferencias sobre temas históricos, económicos, políticos y sociales. También se encarga de editar el periódico mensual, de darle más claridad, de hacer folletos de divulgación y conocer sobre las faltas o actitudes contrarias al problema que se lleva a cabo de esta empresa, de las empresas, perdón. Cambiado de año, pasamos a 1984. En este se dieron luchas por distintos intereses. Uno fue el caso de las obreras de maquinarias de costura en el norte de Chihuahua, ya que a ellas se les bajó el salario, despidieron a la mayoría y las que se quedaron fueron tratadas de una manera muy cruel, ya que no tenían ni libertad. Asimismo hicieron una lucha, una huelga, y consiguieron lo que fue una titularidad de contrato, así colectivamente, la libertad y una democracia sindical. Para el año de 1985, la refresquera Pascual comenzó con problemas en salarios en sus trabajadores. Entre ellos llevaron a cabo una huelga que duró aproximadamente 4 años y concluyó en este año que es 1985. Adjudicaron bienes de la empresa y así adoptó el nombre de Cooperativa Pascual, dándole más empleo a más gente y teniendo mejores derechos. Se les unieron a la lucha los trabajadores y los mineros del Real del Monte. Este se dio por reajuste de personal y cortes de salarios igualmente y consiguieron mejores derechos y más empleo. El movimiento obrero 1986 da inicio en la industria de la CIVAC. El gobierno permitió que la Federación de Trabajadores de Morelos, filial de la Confederación de Trabajadores de México, CTM,
impusiera contratos colectivos que iban en mayoría de las ocasiones en contra de los intereses de los trabajadores. Esta actitud impidió que los obreros tuvieran otro sindicato que no fuera de dicha central. Esto dio como resultado a principios de los años 70 que la mayoría de los sindicatos de CIVAC permanecieran a la CTM y solo uno fuera de la Federación Revolucionaria Obrera Campesina. 1987. El movimiento obrero, luchas sindicales, modernización de plantas productivas, inicia la reconquista de libertades de la organización y vida sindical, cierre de fábricas, despidos, desempleados, migración, desarticulaciones de organizaciones sindicales y resistencia laboral frente a los sindicatos de modernización de las plantas productivas. 1988. La situación económica continúa siendo crítica en el país. Presiones en el torno al salario mínimo proviniendo principalmente de sectores independientes, la cual Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, que durante años fue la segunda confederación más importante en la Cámara de Diputados, bajada de 11 o 12 diputados. El movimiento obrero fue muy importante para sentar las bases del campo laboral actual, porque representa la evolución de la revolución industrial. Gracias al movimiento obrero y a los sindicatos, hoy los trabajadores pueden gozar de una serie de derechos impredecibles para poder vivir. A finales de los años 80 e inicio de los años 90, en la transición presidencial del presidente Miguel de la Madrid, que tuvo su sexenio del 82 al 88, y Carlos Salinas de Gortari, el cual presidió México del 88 al 94, se tuvo una crisis económica realmente que destruyó el peso mexicano hacia otras economías en América Latina, en este caso Estados Unidos. Posteriormente, en este periodo, ningún sindicato tuvo muchas prestaciones. Al contrario, todos los trabajadores se quejaban de que no tenían suficiente estabilidad sindical, e inclusive en esta época ya México había firmado tratados internacionales como el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, el famoso Telecam. Los dirigentes de los sindicatos fueron a las convenciones internacionales que se celebraban en México a exponer sus casos, ya que en estos dos gobiernos fue apabullante la represión social que existían entre los gobiernos federales, estatales y, en este caso, los empresarios para los sindicatos. El Producto Interno Bruto en estos dos sexenios creció de una tasa muy por debajo de lo esperado, así como la devaluación hizo que muchos empresarios bajaran los sueldos de los empleados, bajaran prestaciones, inclusive en el Instituto Mexicano del Seguro Social, las prestaciones o las aportaciones que tenía que dar el trabajador para su jubilación, para sus casas o demás situaciones médicas eran insuficientes. Los trabajadores tenían que cubrir casi al 100% los gastos de un bien raíz, de un seguro médico o de cualquier situación. No obstante,
En muchas circunstancias, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social suspendió en muchos lados las pláticas o reuniones ante congresos estatales y federales para las mejoras de las condiciones laborales de todos los trabajadores en ese tiempo, orquestado por dos cambios seccionales. En 1993 se llevó a cabo la privatización de las empresas en México, generando 27,000 millones de dólares para la industria mexicana. En 1994 es elegido Zedillo Ponce de León, candidato del PRI, tras el asesinato de Colosio. Para 1995 y 1996, empresas como Ford y Volkswagen fortalecen sus lazos de exportación y venta de autopartes, ampliando sus instalaciones y otorgando más de 10,000 trabajos cada empresa al sector mexicano. En 1998, Joel Atala Almeida se volvió secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, FSTSE, volviéndose hasta la fecha el sujeto con más trabajadores a su cargo, con más de 1,479,000 trabajadores dentro de sus industrias. Para 1999 y el 2000 se realizó una huelga estudiantil en la UNAM, generando controversias tanto en ámbitos estudiantiles, políticos, económicos y sociales. Esto tuvo mucho revuelto y mucha repercusión en la economía mexicana, ya que muchas industrias se fueron a la quiebra, hubo un cambio de ideología tanto en la economía y en la política, y fue algo muy significativo. Para el 2000 se llevó a cabo otra huelga. Esto fue por trabajadores de la construcción, por parte de las comisiones obreras, la CCOO y la Unión General de Trabajadores, UGT, generando así diversas huelgas que llevó a la economía mexicana a un cambio. 1997. Esta perspectiva cabe de considerar no solo a los sindicatos independientes agrupados alrededor de la Coordinadora Internacional 1 de Mayo, sino también a los sindicatos oficiales y no oficiales agrupados en el Foro Sindicalismo ante la Nación, en donde sobresalen las posiciones y Sindicato de Trabajadores Telefonistas de la República Mexicana y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 1999. Se puede inferir que el sindicalismo mexicano ha disminuido fuertemente su capacidad de presión sobre el sistema político. La pérdida que los sindicatos y los trabajadores han experimentado en el poder para administrar la vida del taller de las fábricas, que se expresa en la eliminación de cláusulas estructurales que daban a los sindicatos un poder de monopolio, en una contracción de la fuerza de trabajo y en la regulación de movilidad en los mercados externos de trabajo. 1998. Después de que el presidente Salinas tomó posesión en 1988, esta estrategia se aplicó a otras empresas. Estos cambios influyeron cláusulas referidas al proceso de trabajo, a los mercados internos del mismo, horas de trabajo, horas extraordinarias y subsidios que las empresas daban a los sindicatos. 2000. Las dos legislaturas del PAN bajo las presidencias de Vicente Fox 2000-2006 y Felipe Calderón 2006-2012 demostraron que el partido era incapaz de gobernar a México. El gobierno de Fox no cumplió las promesas hechas a la clase empresarial, mientras que Calderón inició la desastrosa guerra contra el narcotráfico con las docenas y miles de muertos y desaparecidos y las violaciones generalizadas de derechos humanos por parte de la policía y el ejército.
La conclusión es que los sindicatos han sido fuente importante en el gobierno, sin embargo, la burocracia siempre ha sido piedra de tropiezo, lo que ha impedido muchas veces que estas organizaciones tengan éxito. Actualmente se ve que poco a poco estas organizaciones van perdiendo poder, sin embargo, puede ser que en el futuro vuelva a tener éxito debido al antecedente histórico. Un estudio revela que los sindicatos han pasado de representar algo más del 30% a algo menos del 20% de los trabajadores entre 1984 y 2000, mientras que ahora la tasa de sindicación es de alrededor del 10%. Un experto calcula que tan solo el 8.6% de la población económicamente activa está sindicada.